Bueno, estamos acá en la videoconferencia con Marcelo que nos consultaba por el ejercicio 27. Ahora compartimos la pantalla para que todos podamos ver el ejercicio 27. Ahí comparto la pantalla. Sí. Mientras tanto lo voy leyendo, dice, los lados del par de ángulos son perpendiculares. ¿Son congruentes el ángulo 5 y el ángulo 6? Claro, lo que tendrían que fijarte es si hay alguna manera de argumentar que el ángulo 5 y el ángulo 6, si tienen o no la misma medida, ¿no? Si digo que sí, tratar de argumentarlo, y si dijera que no, también. ¿Qué te parece a vos, Marcelo? ¿El 5 y el 6 pueden tener la misma medida? Sí. A ver, un segundo. Ahí está la pantalla. ¿Qué te parece? ¿El 5 y el 6 pueden tener la misma medida? Marcelo, ¿me escuchás? Sí, para mí sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Contame, Marcelo. Bueno, ahí está la imagen, viste, el profe se la está compartiendo. ¿Qué te parece a vos primero, no? Antes de responder, que el 5 y el 6 pueden ser iguales o no. Bueno, si se fijan ahí en la imagen, ¿sí? Tenemos marcado un ángulo con un numerito 6 y al lado hay otro ángulo que se forma, ¿sí? Por estos dos rayos, que no tiene ningún numerito, pero este ángulo que no está nombrado con el 6 formarían el ángulo de 90, es decir, el ángulo recto. Y a su vez, ese mismo ángulo con el 5 también forma un ángulo recto. ¿Se dan cuenta? Entonces, si a 90 grados yo le quito la medida de ese ángulo que no está nombrado, me va a dar el 6. Pero si miramos el otro ángulo recto y le quitamos también es el mismo ángulo, ¿cierto? Tiene la misma medida, el que no está nombrado, se forma el ángulo 5. Entonces, si yo tengo dos cosas iguales y le resto la misma cantidad, los resultados van a seguir siendo iguales. Justamente esa es la propiedad de sustracción de la igualdad. Entonces, si nosotros ponemos 90, ¿sí? Y restamos la misma cantidad a ambos miembros, nos va a quedar que el ángulo 6 es igual al ángulo 5. Me gustaría compartir la pantalla para mostrar el Paint, pero ¿dónde era que ¿Querés que lo apretaba? explique, Para... ¿Querés que lo explique acá en el pizarrón, che? Claro, pero yo lo que le quería nombrar ese ángulo que no está nombrado como alfa, entonces vos pones 90 igual a 90. Si restas alfa a la izquierda te queda el ángulo 5. Y si restas alfa a la derecha te queda el ángulo 6. Entonces 5 y 6 van a tener que ser igual. Ahí el profe lo hace en el pizarrón, Marcel. ¿Se ve ahí? Tenemos que este ángulo es un ángulo recto. Este ángulo es un ángulo recto. Bien, llamémosle A. Tenemos acá B, C, y acá tenemos D. Y acá llamémosle O. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Que el ángulo AOC
Es un ángulo recto, entonces mide 90 grados. Bien, y tenemos que el ángulo BOD también tiene 90 grados. Ahora bien, ¿qué tenemos? Que el ángulo BOC no sabemos cuánto mide. Supongamos que mide X. Y X grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Bueno, Sí. entonces, nosotros tenemos que al ángulo AOC, si le sacamos el ángulo BOC, nos quedaría el ángulo AOB, que es el ángulo 6. ¿Se entiende? Alguien dígame sí, no, ok. Sí, Se sí, sí. entiende. Josh, sí, si no es re difícil dar clases así sin que nadie te diga. Sí, Ah, profe. Está bien. Entonces, ¿cuál sería la idea? Yo sé que si tengo el ángulo AOC menos el ángulo BOC va a ser igual al ángulo 6. Bien. Y también tenemos que, si ya el ángulo BOD le resto el ángulo BOC, es igual al ángulo 5. ¿Me siguen? Ahora bien, fíjense que si yo tenía que el ángulo AOC mide 90 y el ángulo BOD también mide 90, ¿qué quiere decir? Que el ángulo AOC es igual al ángulo BOD. Si los dos medían 90. Bien, entonces si yo al ángulo AOC le resto BOC, al ángulo AOC le resto el ángulo BOC, es lo mismo que si el ángulo, se me quedó chico acá, BOD le resto el ángulo BOC. Me quedó chico el pizarrón, pero ¿se ve? Sí, sí. Voy a escribirlo bien. Vamos de nuevo. Si yo el ángulo AOC le resto el ángulo BOC, es lo mismo que si yo al ángulo BOD le resto el ángulo BOC. ¿Se ve? Yo tengo dos cosas iguales y a eso le resto lo mismo de los dos lados. Ahora bien, yo dije que AOC menos BOC es igual al ángulo 6. Entonces de este lado me quedaría el ángulo 6. Y yo dije que BOD menos BOC es igual al ángulo 5. Entonces donde está esto yo puedo poner que es el ángulo 5. Entonces puedo concluir a que el ángulo 6 es igual al ángulo 5. ¿Entendió? Sí. Son ángulos congruentes. ¿Marcelo? Sí. Buenísimo. Jessy, ¿algún comentario? No, está perfecto, está muy bien. Ahí él decía, aplico la propiedad de la sustracción. En realidad la consigna no dice que hay que aplicar esa propiedad, sino que decir si son congruentes o no. Lo que sirve la propiedad es para justificar, para decir por qué decimos que son congruentes.